Amigos, yo soy Alexander Fredericks y una vez más estoy con ustedes ya para dar a conocer la siguiente entrevista. Hoy nos hemos acercado a un gran maestro. Hoy está con nosotros acompañándonos el maestro Alberto Zuckerman Bello, para quien obviamente pido un gran aplauso. Bienvenido, maestro, aquí a Actitud Más. Seas, yo creo que parte de esto que es muy importante para nosotros. Hoy vamos a aprender muchísimo de ti. ¿Cómo te encuentras, maestro? Bien, muchas gracias. Perfecto. Maestro, voy a dar a conocer al público de Actitud Más un poquito de ti, de tu carrera, para que pues obviamente la gente sepa de todo esto que tú has aprendido. Para empezar, naciste aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Tengo entendido que el próximo 6 de octubre es tu Sí, cumpleaños. así es. Perfecto. Nací en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. En Azcapotzalco, muy bien. Y bueno, has estudiado muchísimo durante toda tu carrera, durante toda tu vida. Yo creo que la gente que tiene la realización cinematográfica como conocimiento, bueno, pues tú eres uno de los pioneros en este tema, ya que en cuestión de capacitación cinematográfica tienes mucho conocimiento. Has estudiado música en el Conservatorio Nacional y con los maestros José Montes de Oca y Joaquín Amparán. Así que, maestro, antes que nada, ¿cómo te encuentras hoy? Bien, bien, afortunadamente todavía superando la pandemia que nos agobia ya desde hace año y medio, pero bien. Maestro, últimamente pues nos hemos acercado a los artistas para conocer de su obra. ¿Cómo descubriste que eras un gran artista o cómo se te fue dando esta vena artística? No, yo tuve desde niño inclinación por la música. En la casa familiar había un buen piano alemán, pues no era de cola, era un piano vertical y pues escuchaba música, no necesariamente lo que se llama buena música, pero había desde música ranchera, música popular y valses, música pues que se oía en México en los años 40 y 50. Y pues también mi mamá acostumbraba en la noche leerme y entre los libros que me leía estaban Las Mil y Una Noches y algo de algunos autores franceses. Entonces eso me atrajo, las historias que me contaba y me fui poco a poco acercando a los libros De esta manera, pues empieza y como que a ahorita, despertar el interés en ya, esto que es el arte, ¿verdad? así es. Sí, la literatura y la música son dos terrenos en los que me he metido ya desde hace tiempo. Sí, lo del piano empezó desde los 8 años de edad. Empecé a estudiarlo en la casa y con las clases de una maestra. Y ya después fui a un instituto que estaba en el centro de la ciudad, muy cerca del Zócalo, que era el instituto que tenía el maestro Montes de Oca. Y después entré al conservatorio, donde estuve por un tiempo, y luego tomé clases con el que fue director del conservatorio, que era un maestro de piano muy destacado, que era don Joaquín Amparán. Y bueno, los libros, pues empecé ya desde 9, 10 agarrarlos, desde libros sencillos hasta después ya meterme con libros más, pues de mayor calidad, ¿no? Pero sí leí bastante Tú empezaste desde los 8 años en lo del piano, pero eh, ¿cómo fue para ti abrazar poco a poco la música? Sé que te metiste al conservatorio después, sé que obviamente ya el estar con grandes maestros como el maestro José Montes de Oca, pues te abrió obviamente mucho el panorama para conocer realmente cómo era este perfil musical. Pero tú en tu casa, ¿qué música escuchabas? ¿Escuchabas música clásica? ¿Ya tenías acercamiento con Yo de estos principios del niño, jazz? ¿O cómo? no, no, de niño escuchaba pues música popular, escuchaba música ranchera, Cebes Mejía, Pedro Infante, ese tipo de cosas que se oían en la casa y también a algunos cantantes famosos de la época como Pedro Vargas, como
Nicolás Urselay, en fin, Claro, cantantes que ya ahora pues, muchos ni los conocen, pero en aquella época eran muy conocidos y muy populares. Y esa era la música que estaba en mi entorno, ¿no? Y temas de Agustín Lara y de pues, los compositores de los boleros de aquella época. Sí, era lo que escuchaba yo. Y ya después me fui metiendo a otros géneros. Me empezó a gustar la música instrumental, la música de películas. Me atraía mucho la música que ponían en algunas películas americanas, como las películas esas con una pantallota, como Ben-Hur o como El Manto Sagrado. Todas esas películas tenían una banda musical que me atraía mucho y luego las compré, eran LPs que salían a la venta y ahí estaba la música de estas películas y a mí me llenaba mucho esa música. Me fui inclinando por lo instrumental más que por la música cantada. te puede decir, y vamos a hablar ahora, en este programa nos compromete mucho el tocar el tema de la actitud. ¿Tú crees que la actitud es importante como músico, por ejemplo? Ya ahorita que tú eres un gran maestro dentro de esto de la música y también dentro del arte en general, ¿crees que la actitud tuvo mucho que ver para tu desarrollo óptimo y convertirte en la persona que eres ahora? Pues sí, es una cosa que se va inclinando. Yo no tenía la pretensión ni de ser un pianista reconocido, ni de llegar muy lejos con esto, pero se fue dando poco a poco, me fui metiendo, me fue atrayendo cada vez más. Y luego también influyó el aspecto de algunas películas. Vi, por ejemplo, Melodía Inmortal con Tyrone Power y Kim Novak. Y el ver cómo esta mujer tan guapa le acariciaba el pelo o estaba cerca de Tyrone Power, que estaba interpretando la vida de un pianista famoso que era Eddie Duchin, pues a mí sí me motivó. Yo dije, yo tengo que tocar así el piano para que también a mí me pase lo mismo, ¿no? Sí fue una influencia y luego escuchar a otros pianistas y verlos en la pantalla como Liberace también fue muy impactante para mí ver esa calidad musical y calidad interpretativa de músicos como este, pues me atrajeron y me llevaron más a la música. ¿Cómo empiezas a rodearte de toda esta cultura musical y empiezas a tocar para un público? Bueno, el maestro Montes de Oca tenía un instituto y dentro del instituto había un auditorio para 50 personas aproximadamente. Y ahí cada 3, 4 meses organizaba recitales con sus alumnos y según el nivel en que estuvieran, pues iban siendo las obras que interpretaban. Los que empezaban el recital, pues eran los que apenas estaban aprendiendo y que tenían cosas sencillas, y así se iba hasta el final con los que tenían un mayor nivel de estudios y de ejecución. Entonces yo participé en estos recitales y así fueron mis primeras presentaciones. A mí me gustaba mucho tocar en un piano de cola, porque ahí había ya un piano de 3/4 de cola, un piano Steinway alemán, y tenía uno que aparecer muy formal, ropa oscura, una corbata. Entonces, esto a mí me atraía, había algo de exhibicionismo, pero estar frente a un piano de esas dimensiones, con ese sonido, y aparecer bien vestido y tener público para escucharte. Aunque al principio pues siempre estábamos nerviosos porque tocar en público pues es un reto y sobre todo cuando apenas vas empezando pues te cuesta más superar ese miedo inicial que finalmente pues se sigue teniendo al tocar, así tengas la edad que tengas y el número de presentaciones que tengas. Yo creo que ocurre lo mismo como me decía alguna vez un pianista famoso de jazz, Joseph Savinor, me decía, es como los boxeadores, si los boxeadores no salen con este miedo, con este reto de que van a enfrentar la pelea, pues van a salir flojos y van a perder a la primera, ¿no? Entonces tienes que salir con esos nervios. Y Son quiere parte. decir, y quiere decir que el público en sí, como empiezas a tener estas primeras presentaciones,
es quien te va dictando qué tan comprometido vas siendo como artista. Sí, el público influye. Uno siente de alguna manera el interés o el desinterés del público. El público motiva o desmotiva, es algo que se siente y que al estar tocando vas luchando con eso, tratas de que la gente se motive, que gustes, que despiertes emociones, que logres algo con tu música. Entonces, cuando estamos hablando del público también, el público obviamente que es el que te va dictando cómo como artista vas exigiéndote lo que mencionabas, el estar bien vestido, el tener una música que ayude pues a que la gente se sienta bien, a que se conecte y todo eso, es parte fundamental de pertenecer a esa conexión con el arte. ¿Tú crees que en estos días, maestro, esa conexión con el arte o algunos artistas han perdido esa sensibilidad? O en nuestros tiempos, ¿cómo ves esta transición? Lo que nos heredaron en cuanto a música y que ahora se disfruta o ahora se escucha. ¿Cómo lo ves ahora? Pues es que actualmente hay una oferta de otros instrumentos electrónicos, hay efectos, muchas cosas ya pregrabadas. En fin, yo crecí cuando la música era totalmente instrumental, no había esta posibilidad o estaba todavía por desarrollarse la música electrónica, la música con muchos efectos, con muchos recursos que antes no se tenían. Entonces la gente pues ya está acostumbrada a esto y se ha perdido un poco, pero es parte de la historia musical, de la tradición musical, donde yo vengo, de la música instrumental, acústica. Si a mí me gusta tocar no instrumentos eléctricos, no, un tiempo incursioné en el piano eléctrico, pero no me gustó. No me gustan los efectos, a mí me gusta el sonido natural, el sonido del piano y sacarle, porque tiene muchas posibilidades, el piano es un instrumento muy rico, entonces meter efectos extra, pues no me atrae tanto como podría ser a las nuevas generaciones que están acostumbradas a nuevos sonidos, a nuevos efectos, y pues es cuestión de lo que han escuchado, de su bagaje cultural, ¿no? Maestro, el momento en el que tú estás frente al piano, en el que estás conectando con las cuerdas, con todo esto, te metes, profundizas en lo que estás tocando, interpretas. ¿Qué pasa por tu mente en ese momento de transición? El público te está observando, pero tú estás en esa conexión. ¿Cómo se siente? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cuáles son tus pensamientos en ese momento? Bueno, tienes que concentrarte y poner los cinco sentidos en juego para que salga lo mejor posible, para que la música que estás creando tenga el nivel que quieres que tenga, para que salga lo mejor posible. Si pierdes la concentración, se va todo al carajo. Perdón por la expresión, pero así ocurre. Sí, el pianista Keith Jarrett, en el primer recital que tuvo en México, que fue en el Palacio de Bellas Artes, a la mitad de su interpretación se metió un gato al escenario, de un lado pasó al otro, luego se fue a las butacas y se volvió a subir. Sin embargo, él seguía concentrado, metido en su música y no pasó nada. Y yo al final, que tuve la ocasión de acercarme brevemente al camerino, le pregunté si se había dado cuenta que un gato se había metido, y me dijo, no quise reparar en qué ocurría, porque si lo hago se va todo al caramba, se cae la interpretación, se cae el recital. Y así ocurre, si te desconcentras, si pierdes la concentración, se cae todo. Así es. Cuando entonces estás tocando, estás concentrado,
también hay una comunicación con tu equipo de músicos, ¿no? O sea, con tus compañeros, porque tanto el bajista como el baterista, como el del saxofón, no sé, estoy hablando en general de instrumentos así, todos tienen la misión de estar conectados y concentrados, pero hay una comunicación entre ustedes, una comunicación que va más allá, incluso de gestos, es una comunicación auditiva. Es un intercambio. Cuando tocas en grupo, yo hago recitales a veces en piano solo y a veces en grupo. Cuando es en grupo, pues tienes que estar muy concentrado en lo que están haciendo los demás, escucharlos y ellos escucharte. Se tiene que dar esta interrelación y debe de funcionar lo mejor posible para que pues se alcance un buen nivel de ejecución. De otra manera, pues esto falla, ¿no? También influye el nivel de los músicos, qué tanto se ha tocado con ellos, el que lo conozcan a uno, no es nada más ponerse a tocar a la primera, ¿no? Hay que haber ensayado, hay que conocerse, saber qué nivel de ejecución tiene cada uno, por dónde le gusta irse. Es un conocimiento mutuo el que hace que un recital sea mejor, si se dan estas cosas. Me da gusto escucharlo porque uno nada más llega como, pues, espectador, nada más compra sus entradas, sus boletos al lugar en el que va a estar disfrutando de un momento agradable, se sienta y observa o escucha y listo, ¿no? Pero detrás de todo ello hay una preparación, hay ensayos, hay comunicación, hay relevos incluso de elementos en su momento y pues el público no tiene por qué saber cuando detrás hay todo lo que está pues sucediendo, ¿no? Porque una cosa es lo que se ensaya y otra cosa es en el tiempo real cómo se van desarrollando las cosas. Entonces, ahorita que me platicabas esta anécdota del gato, yo recuerdo, maestro, que en algún momento tuve la oportunidad de verte en vivo en Bellas Artes. Ahí estuve, pues yo creo que con algunos compañeros, recuerdo, de carrera. Estuvimos disfrutando de un concierto que diste en solitario. Estuviste, pues de ahí, muy concentrado con un público que, pues, obviamente, al final de tu presentación los aplausos eran evidentes, era un gusto que podía notarse. ¿Cuántas presentaciones tuviste en ese lapso de Bellas Artes, maestro? Bueno, me he presentado en varias ocasiones en la Sala Ponce de Bellas Artes, pues, desde mediados de los 70 hasta hace año y medio, 2 años todavía. Pues no sé cuántas, pero sí son más de 10 las ocasiones que me he presentado en la Sala Ponce de Bellas Artes. Sí, sí he tenido la suerte de actuar en ese importante recinto musical, pero pues ya es una carrera de largo tiempo en ejecutar. Vamos a pasar, la música la conservamos aquí de este lado, pero ahora como toda esta eh, situación y ganas de expresarte a través de la literatura, ¿cómo surge el interés por empezar a publicar novelas? Bueno, yo soy un escritor un tanto tardío. Yo empecé a escribir, que sería mediados de los años 80. Ya tenía yo la idea de una novela. Yo no he sido diplomático de carrera, sino he sido por nombramiento y he estado en 3 destinos, en 3 embajadas. Y en el último, que fue en Polonia, cuando se terminó mi contrato y me dijeron que ya se acababa eso, por fortuna yo ya había cumplido 4 años de estar ahí, ya era pues un tiempo suficiente, ¿no? Entonces, de repente me quedé sin trabajo, tenía algunos ahorros, tenía ciertas condiciones. Dije, bueno, pues me voy a poner a escribir, ya tengo este borrador, voy a hacer este libro. Y me lancé sobre un proyecto que era una novela de ciencia ficción. Hay poco en México de este género de la ciencia ficción. Y yo quise en esta novela plasmar
los sentimientos que había tenido de mi experiencia en el mundo de los 3 países comunistas en los que había vivido, que eran Rumanía, Hungría y más tiempo en Polonia. En los 2 primeros estuve 2 años y en el último 4. Entonces fueron 8 años de mi contacto, de mi experiencia con este mundo. Y sobre todo en Rumanía yo había vivido la experiencia de un mundo rígido, de un mundo de una dictadura feroz. Entonces yo quise plasmar lo que sería el mundo bajo un sistema represivo, controlado y llevándolo hacia el futuro. Y entonces escribí esta novela que se llama Los amantes de la nueva metrópolis. Y en ella pues plasmo este ambiente de persecución, de control, de excesivo nivel de sujeción de la actividad humana, de cómo vi yo la falta de libertad en que se tenía que mover la gente en esas condiciones. Y lo quise plasmar haciéndolo en un mundo hasta cierto punto imaginario. Y así surgió esta novela. Y mi esposa, Susana, me dijo después de leerlo, esto tiene influencia de Orwell. Pues yo no había leído a Orwell, había oído de Orwell, pero nunca había leído sobre todo 1984. Y sí, sí puede haber ciertas coincidencias, pero a quien sí había leído yo era a Aldous Huxley, el de Un Mundo Feliz y el Retorno al Mundo Feliz. Y seguramente Orwell también leyó a Huxley. La novela es de 1932 y 1984 es de 14, 15 años después. De tal manera que, pues, Huxley sí me influyó porque sí lo leí y sí tomé algo de la influencia, sobre todo de Un Mundo Feliz, de esta visión satírica, esta visión de un mundo que está muy controlado, ¿no? Y en el caso de mi novela, pues es una serie de, como yo lo viví en Rumanía, de denuncias, de que no sabes quién te va a acusar, quién te está escuchando, quién te va a meter el pie, que puede ser hasta un amigo o un familiar. Es una situación muy difícil y mucho oprobio, ¿no? Y eso lo traté de plasmar en esta novela, que es la primera, y ya después me metí por otros terrenos en los siguientes libros, ¿no? Tienes títulos que es los 60s, qué suerte vivirlos. También La Tierra de Drácula, tengo entendido que también te fuiste por ese género vampírico. No, el título se presta a esa idea, pero la novela se refiere a la tiranía de Ceausescu en Rumanía. Ok. Y de ahí surgió la leyenda de De Drácula. Drácula, del diablo. Esa es la novela, tiene que ver con la feroz tiranía y de cómo la vive un joven diplomático mexicano y de cómo la vive también otro personaje, porque la novela está construida en base al relato de este diplomático joven mexicano y un cocinero que trabaja también en la embajada, un cocinero rumano. Entonces es este mundo donde te vigilan, te controlan y en un momento dado hasta te pueden castigar por salirte del libreto, ¿no? De lo que se te permite. Y después finaliza también, tengo entendido que tienes una obra llamada Penumbra. Sí, es la novela más reciente. Esta novela es los últimos días de un hombre pues, relativamente joven que cae en el alcoholismo y en la depresión. Es una novela un tanto oscura, un tanto amarga sobre cómo se va destruyendo en los últimos meses este hombre por el desamor, la falta de comprensión en su entorno. Y el título quiere reflejar esta situación. Sí, esta es mi quinta novela.
Maestro, ¿podemos tener acceso a tus novelas en algún sitio o de manera física se pueden hacer la compra de los mismos? ¿Cómo es este Bueno, proceso? la mayoría de ellas se han agotado. Acaba de salir La Tierra de Drácula nuevamente. Entiendo que va a estar ya en distribución y también en forma digital se va a poder leer. Por el momento es la única que... Yo tengo ejemplares en lo personal de Penumbra que conservé y ahora de Tierra de Drácula, pero de las demás novelas pues se agotaron, fue un tiraje, pues el tiraje que se acostumbra en nuestro medio, que es de 1000 ejemplares, o que se acostumbraba, porque ahora ya ha cambiado mucho esto, a veces sacan 100 o 200, no sé cuántos, y se agotaron, entonces habría que buscar una reedición para que se consiguieran las otras 3 novelas. Perfecto. Y bueno, de ahí, maestro, ahora puedes comentarnos un poco más sobre esta colaboración que haces en la sección cultural de un periódico pues, de renombre. Actualmente tengo entendido que ahí tú participas. ¿Y cuál es el papel fundamental que realizas ahí? Bueno, yo he colaborado en varios diarios capitalinos. Actualmente no. Últimamente estaba yo colaborando en la agencia Notimex, pero lamentablemente tiene más de un año que una huelga interrumpió toda esta actividad. Ujú. Y ahí yo estaba colaborando y publicando con cierta regularidad, escribiendo no solo sobre música, sino sobre otros aspectos, literatura, un poco sobre cine. Y pues esto se interrumpió lamentablemente. Si algún día se acaba esa huelga, que parece Que que parece todavía interminable. va a durar un poco más, pues supongo que volveré a colaborar ahí. Y pues en los periódicos pues tienen menos espacio ahora. Fuera de eso, ya no hubo un momento en que yo colaboraba semanalmente en 2 periódicos, eso fue en los 90, pero pues ahora no se ha dado esa posibilidad. Y sí me gustaría volver a hacerlo, ¿no? Pero pues esperando una ocasión favorable para eso. Pues maestro, acercándonos mucho ya a la parte final casi de esta entrevista, hay muchas cosas que platicar contigo porque eres toda una celebridad, pero además de eso eres un hombre muy preparado, muy talentoso, catedrático, yo qué sé, o sea, tienes para esta entrevista y muchísimas más, ¿no? Has hecho series radiofónicas, eso es algo que me gustaría que me platicaras un poco también de esto, porque hay mucho público que está ávido de conocer este tipo de contenidos. Bueno, yo he colaborado en varias estaciones de radio, sobre todo en Radio UNAM. Yo tuve a mediados de los 70, eh, hay una serie dedicada al jazz, Panorama del Jazz, y yo fui el cuarto conductor de esa serie. Primero estuvo Mario Shapiro a principios de los 60, después Juan López Moctezuma, después un japonés argentino me habló y me dijo, oye, ¿no te interesarías tomar el programa y hacerlo? Sé que tú tienes una buena discografía y que conoces de jazz. Le dije, pues sí, sí me interesa si Radio UNAM está de acuerdo en que yo participe. Entonces me entrevisté con la gente de Radio UNAM y así empecé a hacer Panorama del Jazz hasta que vino la posibilidad de que yo me fuera a trabajar en Rumanía y tuve que dejar el programa, ¿no? Y posteriormente he colaborado de nuevo con Radio UNAM, hice una serie dedicada al jazz europeo, hice otra dedicada al gran saxofonista John Coltrane, una serie de un mes que se llamaba Todo Coltrane, donde pues traté de incluir una larga serie de grabaciones de Coltrane desde las primeras hasta la última prácticamente que ha aparecido, ¿no? Porque luego salen cosas nuevas que van sacando ahí del closet, ¿no? Pero bueno, traté de ser lo más completa la serie. También hice para una estación que se dedica al jazz que se llama Horizonte, que está en el IMER. También hice por más de un año una serie que pasaba de 11 a 12 de la noche que se llamaba
Horizonte para Soñar. En ella ponía yo música de jazz, pero música de jazz fina, con elementos de tranquilidad, que no fuera muy intensa, para que la gente en la noche se relajara, la escuchara. No había más que una pequeña pausa a la mitad del programa, pero no había prácticamente anuncios y era como 2 25 minutos seguidos de música fina, música de jazz de calidad, para que la gente se relajara, la escuchara y si se podía, pues que se durmiera escuchándola, ¿no? Se quedara con eso y era, como su nombre lo decía, Horizonte para Soñar. Y esta serie la tenía yo en esta estación y después, bueno, se dieron una serie de cambios y ya se quitó esa posibilidad. Y pues sí he tenido series musicales en Radio UNAM, en el IMER, y alguna vez también colaboré con Radio Educación, únicamente con estaciones públicas, ¿no? Propuse en alguna ocasión a una estación privada, pero pues no se dio como que... Y Pasó lo buscan, que, lo que nos pasa, maestro, con el arte en general, la comercialización. así es, sí buscan otro tipo de música, otro tipo. Entonces, para nosotros es importante que hoy hayamos llegado hasta ti, que nos hayas platicado mucho. Para nosotros es enriquecedor que en este programa Actitud Más tengamos a tan importante figura de la música y también de la literatura frente a nosotros. ¿Algo que quieras agregar, maestro? ¿Algunas palabras que quieras mencionarle al público en Nada, este espero momento? que vengan tiempos mejores, que la pandemia vaya cediendo y que se puedan volver a retomar las presentaciones en público, que también las presentaciones del libro vuelvan a ser en público y las ferias del libro también vuelvan a ser. Tengo un proyecto el año próximo que salga un libro mío con el Fondo de Cultura Económica, un libro sobre la historia del jazz en México en los años 60. Y pues quiero también presentar la reedición de Tierra de Drácula, pero en vivo, ¿no? Hacerlo nada más por medios electrónicos. Entonces, ojalá las condiciones lo permitan y pueda yo acercarme de nuevo a la gente y poder firmar un libro, poder intercambiar personalmente con la gente palabras, opiniones, discutir, en fin. Es muy necesario tener intercambio con la gente y este acercamiento. Sin eso, pues estamos un poco a la distancia y nos falta mucho eso. Por lo menos a mí sí me nutre mucho estar en contacto con la gente. Con la gente. Sí, así es. Bueno, pues el maestro Alberto Zuckerman Bello ha estado con nosotros en este programa Actitud Más. Son 25 minutos de saber mucho de una gran persona, un gran artista. Maestro, quisiera comprometerte en algún futuro con una segunda entrevista para poder continuar con toda esta experiencia y todo lo que tú tienes para platicarnos. ¿De acuerdo? Con mucho gusto y te agradezco mucho tus palabras y tus elogios, hasta cierto punto inmerecidos y tu espacio, desde luego. Maestro, pues muchas gracias y nosotros continuamos con más aquí, en Actitud Más. Hasta luego.